Muy buenos días, queridos niños, estimados apoderados. El día de hoy nos reunimos para aprender con una nueva clase de Ciencias Naturales, en donde vamos a conocer el grupo de los invertebrados marinos. Pongan mucha atención. ¿Qué vamos a necesitar para la clase de hoy? Nuestro texto del estudiante de Ciencias Naturales y nuestro libro de actividades, nuestro cuaderno verde y nuestro estuche. El objetivo de la clase de hoy es reconocer la diversidad de invertebrados marinos y comprender sus características. Pero antes de esto, vamos a recordar algunos conceptos trabajados en la clase anterior. ¿Qué grupos de invertebrados conocimos en la clase anterior? ¿Lo recuerda? Una pista. Los arácnidos, perfecto. ¿Qué características tenían los arácnidos? Tenían 8 patas, su cuerpo se dividía en 2, cefalotórax y abdomen. No tenían antenas, ¿cierto? Tampoco alas. Y la araña en este caso tenía una característica especial. Tejía su telaraña. Muy bien. ¿Qué otros arácnidos encontramos en este grupo? Teníamos la garrapata, ¿cierto? El escorpión, el alacrán. También teníamos a los ácaros. También mencionábamos en la clase anterior que teníamos que tener cuidado con este grupo de invertebrados, ya que muchos de ellos, para defenderse, lanzaban veneno, como era el caso de la araña y del escorpión. Y que la garrapata, si se incrustaba en nuestra piel, nos podía provocar enfermedades. ¿Recuerdas en qué se diferencian los arácnidos de los insectos y los crustáceos? Aquí tenemos una foto de un crustáceo, de un arácnido y de un insecto. Podríamos decir que los crustáceos y los arácnidos tenían una característica en común, que era que su cuerpo se dividía en 2, cefalotórax y abdomen, y en los insectos se dividía en 3, cabeza, tórax y abdomen. Los crustáceos tienen 10 patas, los arácnidos tienen 8 y los insectos tienen 6. Los insectos y los crustáceos tienen antena, cosa que los arácnidos no tienen. Y muchos insectos tienen alas. Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta un concepto clave. ¿Qué es un ecosistema? En el ecosistema intervienen 2 cosas: los elementos que no tienen vida y los seres vivos. El ecosistema es el ambiente natural formado por seres vivos, el medio que habitan y las relaciones que existen entre ellos. Entonces, ya teniendo en claro eso, vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a recordar antes, ¿cierto? Vamos a observar esta imagen del ecosistema marino. Aquí encontramos, ¿cierto?, algunos seres vivos que viven en el mar, algunos seres no vivos que se encuentran en el mar. Pregunta: ¿solo los peces habitan el ecosistema marino? ¿Solo los peces habitan el ecosistema marino? No, ¿cierto? También tenemos algas, tenemos seres invertebrados como las estrellas de mar, los moluscos, las esponjas, algunas rocas por ahí, ¿cierto? Muchos otros seres más habitan, ¿cierto?, el ecosistema marino.
Entonces, el objetivo de la clase de hoy es reconocer la diversidad de invertebrados marinos y comprender sus características. Este es el último grupo de invertebrados que vamos a trabajar durante la unidad 2 de nuestra clase de ciencias. Y aquí tenemos una imagen muy particular de una serie de animación que tú ves, muchos de ustedes han visto en la tele, ¿cierto? Bob Esponja. Bob Esponja tiene muchos animales que viven en el mar. Patricio, ¿qué vendría siendo? Una estrella de mar. Perfecto. Vamos a poner atención y vamos a abrir nuestro libro en la página 58 y 59 del texto del estudiante. Aquí podemos ver que vamos a trabajar, ¿cierto?, con los invertebrados marinos. Van a observar y comparar. Dentro de los invertebrados marinos tenemos a las medusas, ¿cierto?, que tienen un cuerpo gelatinoso. Las esponjas, que tienen en su cuerpo agujeros por los que ingresa agua. Tenemos a las estrellas de mar, que se desplazan con sus pequeños pies. Por acá tenemos algunos moluscos, como el caracol, el chorito y la almeja. Los moluscos se caracterizan por tener el cuerpo blando y musculoso, ¿cierto? Están cubiertos, estos de acá están cubiertos por una concha que los protege. Por ejemplo, el caracol tiene una concha que los protege y también podemos ver en nuestro jardín caracoles terrestres. Por acá tenemos al chorito y la almeja. Estos, a diferencia del caracol, están protegidos por dos conchas que se abre como una boquita, ¿cierto? ¿En qué se parece el caracol al chorito? En que ambos tienen el cuerpo blando y están cubiertos por una concha que los protege. ¿Y en qué se diferencia la estrella de mar con el caracol? Que la estrella de mar, ¿cierto?, se desplaza con sus pequeños pies. Y el caracol tiene un cuerpo blando que está cubierto y protegido por una concha. Las estrellas de mar no están protegidas por conchas. Dentro de los moluscos también podemos encontrar unos que no tienen su cuerpo cubierto por concha, protegidos por concha, que son el pulpo y el calamar. Ambos también pertenecen al grupo de los moluscos. Ahora bien, vamos a recordar algunas de las características de los invertebrados marinos que vimos anteriormente. Primero, viven en el mundo marino. Segundo, una característica que comparten todos los animales, todos los seres vivos invertebrados. Carecen de columna vertebral y de esqueleto interno. Y por último, tienen una protección externa como si fuera una armadura, en el caso de algunos moluscos, ¿cierto? Ahora mira, vamos a comparar dentro del ecosistema marino a los peces y los invertebrados utilizando el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn, para comparar, ¿cierto?, utilizamos estos dos círculos donde a los extremos colocamos las diferencias de cada uno de los grupos a comparar y al centro, donde se unen estos círculos, colocamos las características en común. Por ejemplo, ¿qué tienen en común los peces y los invertebrados marinos? Comparten su hábitat, viven en el agua, en el mar.
una característica importante de todos los invertebrados. ¿Cuál es? Los invertebrados no tienen esqueleto interno, muy bien. En cambio, los peces pertenecen al grupo de los vertebrados y los vertebrados sí tienen esqueleto interno. Al poseer esqueleto interno, ¿qué es lo que tienen los vertebrados? Columna vertebral. ¿Y los invertebrados tienen o no tienen columna vertebral? No tienen columna vertebral. Entonces, por aquí vemos las diferencias de ambos seres vivos y acá vemos las similitudes. Diferencias es que los peces son vertebrados, poseen esqueleto interno, tienen columna vertebral. Las similitudes es que viven en el agua. La diferencia de los invertebrados es que no tienen esqueleto interno y carecen de columna vertebral. Tarea evidencia. Vamos a trabajar en la página 29 del libro de actividades. Aquí vas a investigar sobre invertebrados marinos. Vas a elegir a uno de estos invertebrados, uno de estos animales, ya sea el pulpo o las anémonas, y vas a investigarlo con un familiar. Vas a describir la información que encuentres. Puedes usar libros, Google, la fuente de investigación que se te haga más fácil a ti utilizar. Ahora, vamos a pensar como nuestro amigo Bob Esponja, que pertenece, ¿cierto?, también a uno de los invertebrados del ecosistema marino, y vamos a responder las siguientes preguntas. Vamos a evaluar lo aprendido en la clase de hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Conocimos el grupo, ¿cierto?, de los invertebrados marinos. Muy bien. ¿En el mar solo encontramos peces? No, ¿cierto? ¿Qué otros seres vivos encontramos en el mar? Encontramos muchos invertebrados, también algunos mamíferos, pero en este caso nos estamos centrando en los invertebrados, como por ejemplo las estrellas de mar, las esponjas, las anémonas, los corales, los moluscos, las algas, entre otros seres vivos. Y por último, ¿conoces alguna receta donde el ingrediente principal sea alguno de estos invertebrados? Ustedes en la clase me nombraron con el ceviche, el chupe de marisco, también encontramos el guiso de pulpo, el guiso de lapa. ¿Qué otra receta conoces tú donde el ingrediente principal sea alguno de estos invertebrados marinos? Lo vas a anotar en tu cuaderno. Esa fue la clase de hoy. Muchas gracias por tu atención, por tu participación, por tu motivación de asistir a la clase. Espero que te cuides mucho y te quedes en casa. Y si vas a salir, por favor, usa tu mascarilla, lávate las manos, tu alcohol gel, que nos queremos ver pronto, que queremos que todos nos podamos ver en clase. Te mando un besote enorme, un abrazo gigante y nos vemos.